Good morning, students. I hope you're doing all well because of the quarantine that we have. And today's lesson is going to be just a review of the use of can, which is going to be done by me, Mr. Rodrigo Perales. Ok, estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer una revisión de el uso de can y lo vamos a hacer conmigo, su profesor, Mr. Rodrigo. Ok, comenzamos. Can es un verbo modal auxiliar que nosotros utilizamos para expresar muchas cosas. Muchos de ustedes en clase comentaban acerca de qué significaba el poder hacer algo, o sea, las habilidades que tenemos. Pero significa no solamente eso, sino también muchas otras cosas más y podemos utilizarlo en diferentes contextos. Permítanme explicarles. Can is used to express ability. Ustedes ya saben que eso es expresar habilidades. Por ejemplo, Mel can ride a bike. Mel puede montar una bicicleta. Leonardo can speak Japanese. I can play tennis. We can cook. They can eat with chopsticks. Rafael and Nicole can swim. Ok, vamos a ver eso. En esta parte, jóvenes, podemos ver y notar algo que vamos a ver aquí. Fíjense ustedes, Mel, el nombre de una de nuestras estudiantes, femenino, ¿sí? Tenemos el verbo can y el verbo ride. Muy bien, vamos a ver que en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, existe tanto un sujeto, el verbo modal y el verbo principal. Además de eso tenemos lo que es el complemento o en este caso sería un nombre. Como lo pueden ver ahí, es muy fácil de poder entender que en este caso nosotros no vamos a conjugar la tercera persona del singular en presente simple. No así, porque con los verbos modales nosotros no utilizamos la conjugación de los verbos. Lo mismo ocurre con Leonardo, que lo podemos ver aquí. Leonardo, ¿no es cierto? La acción que él hace es de hablar japonés y esa es una de sus habilidades. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora pueden ver, se utiliza can ya sea con I, con we, con they o inclusive en tercera persona he, she o it. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Muy bien, entonces continuamos. Let's go. Okay, can. It also expresses inability, o sea, si nosotros hemos podido explicar lo que es habilidades con can, también podemos hablar de todo lo contrario. Vamos a ver cómo hacerlo. He can't ride a horse. Él no puede montar a caballo, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta de que nosotros utilizamos diferentes formas de negar esto. I can type very fast. Yo no puedo escribir a máquina muy rápido. We can't lift 100 kilos. Ok. Nosotros no podemos levantar 100 kilos. Bueno, yo ya he podido. Ahora sí, vamos. Jen cannot run fast. Ok, muy bien. Jen no puede correr rápido. Kendra cannot drive a car. Ok, ahí tenemos la imagen de un car que probablemente Kendra no pueda conducirlo. Ok, tal vez ella se pregunte ahora qué tiene que ver eso con nosotros. Bueno, pues ahora vamos a verlo. Como ustedes recordarán, existen maneras de poder expresar habilidades y al mismo tiempo de negar dichas habilidades. Vamos a ver, la habilidad de poder montar a caballo está expresada con can't. Ustedes lo ven ahí.
Can't significa todo lo contrario de can. Si can significa es capaz de hacer algo o tiene la capacidad de poder hacer algo, o en simple castellano puede hacer algo. En este caso, he can't ride a horse significa que no puede montar a caballo. Eso sería una inhabilidad. Puede que sea física como también una inhabilidad por el hecho de que no haya desarrollado esa misma habilidad. ¿Ok? Continuamos. I can't type very fast. Bueno, yo soy una de esas personas que no escribe muy rápido a máquina o en el teclado. Y bueno, por eso ahí la expresión I can't type. Mantenemos entonces el mismo formato o la misma fórmula, can't, la negación contractada. Pero vamos a ver, existen también otras maneras de poder decirlo. Pero vamos a continuar ahora, hablando ya en plural. Y esto nos involucra a todos nosotros, fíjense. Dice, we can lift 100 kilos. Perfecto. Es verdad, nosotros no podemos levantar, no tenemos la habilidad de levantar 100 kilos. Tal vez otras personas que tal vez van al gimnasio puedan hacerlo. ¿Ok? Pero esa es una inhabilidad. Ok, la otra dice, Jan cannot run fast. La inhabilidad que ella tiene es de no poder correr rápido, ¿no es cierto? Pero ahora quiero notar algo aquí. Fíjense, en we can't lift 100 kilos tenemos la contracción de la negación con can. Está ahí can't, con una comilla o apóstrofe entre medio de la N y la T. Sin embargo, nosotros tenemos la negación en su forma normal, aquí como lo pueden ver separado, cannot. Jen cannot run fast. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Lo podemos encontrar de esta manera, como también de la siguiente. Fíjense ustedes aquí. Tenemos la oración completa, dice, y lo voy a poner de un color verde para que se pueda notar. Kendra cannot drive a car. Pero algo que quiero resaltar aún más es la forma en cómo se encuentra la negación de esta habilidad. Lo tenemos ahí. Cannot. Cannot. Ok, entonces tenemos tres maneras y las tres maneras están ya aquí mostradas. Podemos verlos de esta forma, fíjense. Aquí. We can't lift 100 kilos. Jen cannot or cannot run fast. Y finalmente, Kendra cannot drive a car. Ustedes pueden hacer una pausa a este video y luego practicarlo en casa. Muy bien. Entre tanto, vamos a continuar. Y ahora voy a borrar esta pizarra que tenemos aquí. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Dice también que can puede expresar otras cosas, no solamente habilidades e inhabilidades. It can also express, or it also expresses requests. ¿Qué son requests? Bueno, pues aquí va un ejemplo para ayudarnos a entender eso. Can you help me? Es una muy común frase en inglés cuando necesitamos ayuda. En este momento estamos haciendo un requerimiento o un pedido, ¿no es cierto?, a alguien. Entonces eso es un request. También existe esta otra opción que dice, can you tell me the way to the museum? Cuando nos encontramos en una ciudad que no conocemos o tal vez en nuestra propia ciudad que es tan grande, Santa Cruz, hacemos esas preguntas, ¿no? Can you tell me the way to the museum? ¿Puedes decirme el camino hacia el museo? O tal vez esta oración, can you come here a minute, please? ¿No es cierto? Cuando necesitamos la ayuda de alguien y no queremos que alguien lo sepa, alguien más lo sepa. Can you come here a minute, please? ¿No es cierto? Y bueno, aquí para ilustrar el primer ejemplo vemos a un perrito que dice, can you help, please? Muy bien. Entonces, podemos hacer requerimientos también, ¿no es verdad? Okay, let's go to the next one. Can, okay, seguimos con el verbo modal can. It is also used, perdón, le falta una D ahí, to ask for permission. Okay. Entonces, para arreglar el error, vamos a tachar esto. Lo vamos a poner de otro color.
Ustedes saben que puede que seamos humanos y erremos, pero también es de humanos enmendar los errores. Por eso lo voy a escribir aquí para ustedes. Used. Esta es la manera en cómo nosotros tenemos que realmente escribir esta palabra, ¿ok? Esa es used, ¿ok? It is also used to ask for permission, ¿ok? Cuando pedimos permiso, por ejemplo, muchos de ustedes me dicen, Mister, can I go to the bathroom? Y yo digo, tal vez no sea la mejor forma de preguntar, pero sí también se entiende, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos, ¿ok? Veamos los ejemplos. All right. Can I use your cell phone? Alguien que tal vez se olvidó de cargar su teléfono durante la noche, llega al colegio y tiene que hablar con sus padres para que le traigan el almuerzo. Y de repente dice, tal vez se pueda pedir una llamada al Mr. Rodrigo. Y ustedes pueden hacer la siguiente manera. Mister, can I use your cell phone? Y yo les diré, yes, you can, or no, you can't. Pero normalmente siempre es un yes. Vamos a ver aquí. Can I take a day off? ¿Puedo tomarme un día libre? Can I smoke here? O también, can I go out? Ok. Cuando ustedes están en casa y quieren salir con sus amigos o amigas, siempre preguntan a sus padres, ¿no? Mom, can I go out? Dad, can I go out with my friends? ¿No? Entonces, bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplos que nos sirven para recordar que can también se utiliza para pedir permiso. Veamos a ver algo que nos pueda ilustrar aquí. Por ejemplo, en el caso de la tercera oración, fíjense. Can I smoke here? Pregunta, ¿no es cierto? ¿Puedo fumar aquí? La respuesta, obviamente, aquí fue no, you can't. Ok, pero veamos. Aquí en la parte de abajo podemos ver typical responses. Existen estas que son muy comunes. Certainly, que significa, claro, sí. Yes, certainly. Yes, certainly. Of course. O tal vez, of course you can. Pero una muy informal que es muy utilizada es sure. Ok, habiendo dicho esto, continuamos. Bueno, ahora voy a borrar la parte que he corregido de la anterior diapositiva y lo podemos ver ahora sí. Fíjense, jóvenes. Can también es utilizado para expresar posibilidades. It also expresses possibility. Okay. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir de que es posible que algo ocurra y nosotros estemos hablando así hipotéticamente, me refiero a, entre comillas, ¿no? Que puede que ocurra. Por ejemplo, en castellano yo diría, mi alumno me pidió permiso para ir al baño. Me preguntó, Mister, can I go to the bathroom? Yo le dije, sure. Él fue, tomó un tiempo y el tiempo va pasando y no vuelve. Y yo me pongo a pensar, he can be in trouble. Él puede estar en problemas. O tal vez podría decir, he can be sick. Él puede estar enfermo. Ok, o tal vez, he can need help. Él puede necesitar ayuda. Ok, y yo veré la manera de poder ayudar a mi alumno, pero estoy haciendo expresiones de posibilidad utilizando can. Ok, veamos algunos ejemplos. Empezamos entonces con el primero. Okay. My friend can visit me this week. Okay. Puede que sí, puede que no. Okay. Tenemos my mother can sense my fears. Y esto ocurre mucho conmigo. Cuando yo era niño, yo sentía mucho miedo y mi madre podía sentir que yo que tendría miedo de algo. Y luego venía y me ayudaba.
Otra podría ser, the mail can get anytime now. De repente ustedes están esperando el correo que les llega a su cuenta, ya sea en su teléfono o en su computadora o en su tablet, de la tarea que yo envío por Google Classroom. Entonces ustedes dicen, the mail can get anytime now. Ok, el correo puede llegar en cualquier momento. Ok, puede. Es una posibilidad. The mail can get any time now. Y esta que me gusta mucho es the florist can deliver the bouquet early. The bouquet early. Ok, ¿qué es un bouquet? Ok, bouquet. Le decimos también bouquet en español. Es una palabra francesa que da a entender que es un ramo, un ramillete de flores. Ok, y para hacerlo más fácil de entender, tengo esta imagen aquí. Okay, the florist can deliver the bouquet early. Very good. Entonces, eso es una posibilidad también. Podría tal vez atrasarse, podría tal vez llegar después de 2 días, pero en este caso es the florist can deliver the bouquet early, que lo está entregando temprano. Algo que quisiera que notemos es esta parte de aquí. Note, dice ahí. Eso es para que podamos tomar muy en cuenta. Dice, can is not normally used to describe future possibility in positive form. El verbo modal auxiliar can no se utiliza para describir posibilidades en el futuro en forma afirmativa. Pero sí se utiliza otro que se los enseñaré más adelante. Ok, might. Vamos al siguiente. No sin antes ver este ejemplo que es incorrecto. It can rain tomorrow. ¿Puede llover mañana? No. En este caso, no. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo siguiente. Can is also used to express inappropriateness. Ok. Bueno, es una palabra larga que me gustaría que tal vez ustedes en algún momento en el Spelling Bee podamos practicarla. Muy bien, inappropriateness. Puede también expresar algo que sea inapropiado o incómodo. Por ejemplo, you can't wear that dress. Ustedes le dirán a sus mejores amigas cuando vean que están vestidas de una manera que no es muy decente. Dice, you can't wear that dress. It is indecent. Okay. Tal vez la falda es muy corta, tal vez el escote es muy, digámoslo así, no deja mucho la imaginación. Entonces ustedes pueden utilizar can para desaprobar algo que es inapropiado. Ok, otro ejemplo podría ser, you can't ask for information here. This is not an information desk. Muy bien, perdón. Aquí dice, tú no puedes estar haciendo preguntas aquí o preguntando o pidiendo información aquí. Esto no es el information desk, pues. Bien, continuamos. Y este último dice, no, you can't smoke in this building. It is illegal. Algo que en lo personal yo no tolero es las personas que fuman porque dañan no solamente su cuerpo o el medio ambiente, pero sino también incomodan a aquellas personas que no fumamos. Entonces, chicos, sépanlo bien, eso no es un buen hábito, por lo cual eviten hacerlo. You can't smoke in this building. No puedes fumar en este edificio. It is illegal. Ciertamente es ilegal el fumar en lugares cerrados. Y ahí lo tienen justamente el signo, ¿no? La señal, perdón, de no fumar. Ok. Ahora bien, ya que sabemos dónde y cuándo utilizar can, ahora es el momento para ver cómo can se estructura en oraciones. Por ahora vamos a empezar con la primera parte y la primera parte me refiero a esta que voy a encerrar con color rojo. ¿Sí? Esta parte es la parte positiva. La parte positiva que está en rojo por el momento voy a explicarla ya mismo. Por lo cual
les pido mucha atención. Voy a utilizar otros colores para poder ilustrar, ¿sí? Y aquí lo voy a poner. Fíjense. Ahí está. I can speak English, ¿verdad? I can speak English. All right. Vamos con el siguiente. He can run very fast. He can run very fast. Bueno, aquí tenemos un error. No hay problema. Tal vez si fue un problema de la computadora. Fast. Perfecto. Y recuerden, cuando empezamos una oración, termina siempre en un punto. De igual manera aquí, así que vamos a ponerle el punto. Y es muy importante, chicos, recuerden siempre de poner un punto al final de cada oración, ¿ok? Ahí lo tenemos, bueno, no está tan al punto, pero otro punto aquí, ya lo ven. Y en esta oración que dice, he can sit in the garden. Prácticamente le están dando el permiso. Continuamos entonces, tenemos she can move with us, punto. It can jump to the other side. Podemos estar hablando de un pez. It can jump to the other side. Muy bien. We can make delicious cakes. Podemos hacer tortas deliciosas o pasteles deliciosos. Muy bien. Vamos con este otro. Atención aquí. Ya en esta parte podemos ver el plural. Ya no es singular, sino en este caso plural. You can pass the exam. You can pass the exam. Es lo que yo siempre les digo a ustedes. Ustedes pueden pasar el examen. Y eso es una posibilidad. Más allá de una habilidad, es una posibilidad muy grande. Porque ustedes siempre son bien dedicados en cuanto al estudio. Y este que dice, they can draw pictures. They can draw pictures. Ahora bien, quisiera hacer un poco más de énfasis. Voy a borrar todo esto. Y nuevamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Y quiero que noten esto de aquí. Nosotros lo conocemos en presente simple como como la tercera persona del singular. ¿Sí? La tercera persona del singular, jóvenes, en este caso, normalmente va en tercera persona. Claro, es tercera persona, pero va conjugada. Va conjugada de una manera que el verbo tiene que ir en forma S. Lo que quiero que hagan es que noten cómo el verbo no lleva una S en la tercera persona. ¿Pueden notarlo? Muy bien. Y hay algo muy, muy importante aún que pueden notar aún más, y lo voy a poner de color rojo. Siempre can va en su forma que ven aquí. O sea, no lleva una S, para nada. Ni can, ni el verbo que va después de can. Así que eso es muy importante. Ahora bien, ustedes dirán, pero mister, tenemos aquí el verbo pass, lleva S al final. Sí, pero esa es la forma del verbo. El verbo mismo es pass, de pasar. Pero si fuese la tercera persona sería passes, ¿ok? Ese es lo que quisiera que ustedes puedan notar. Ok, entonces ya terminamos con el lado del positivo. ¿Cómo hacemos ahora el negativo? Se preguntan ustedes. Bien, para ello nos vamos a enfocar a esta parte de acá que está ya seleccionada. Muy bien. Y tenemos exactamente las mismas oraciones, solamente que tenemos la combinación de can y not, que ya hemos visto en las anteriores diapositivas, pero de esta manera, fíjense, de la manera contractada. ¿No es verdad? Entonces, I can't speak English. Muy bien, yo no puedo hablar inglés. You can't speak English. Muy bien. Y algo que solamente quisiera que se note por ahora es la tercera persona del singular y lo voy a poner de un color amarillo. Tal vez no se note, pero quiero que se vea que está muy presente la explicación
que hice hace un instante sobre que can, en su forma positiva, negativa o de pregunta, no permite al verbo ser conjugado en tercera persona, es decir, agregarle una S al final del verbo. ¿Ok? Y eso pasa con nombres propios en singular, masculino o femenino, o he para el varón, she para la mujer, it para los objetos, las cosas, el tiempo e inclusive animales o mascotas. Ok, entonces creo que esto que estamos viendo aquí ya ustedes lo saben, solamente quería asegurarme de que no quede duda alguna. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Grammar structure can. Seguimos con la estructura de can. Fíjense esto. Aquí ustedes dirán, mister, eso es bastante. Sí, puede que sea, pero es muy importante entenderlo. ¿Ok? Nosotros no solamente podemos hacer preguntas, respuestas, oraciones positivas y oraciones negativas, sino que también podemos hacer lo siguiente. Podemos nosotros hacer preguntas y responder esas preguntas de dos maneras. Ahora bien, quiero que noten esto. Esto es muy importante. Nosotros tenemos dos opciones. Una es la primera que podemos nosotros responder de forma corta, como lo pueden ver acá. Dice short answer. O si gustamos, también podemos hacerlo de la manera larga, ¿no? Una respuesta más completa. Long answer. Ok, bien. Pero, ¿cómo hacemos esto posible? Bien, primero que nada debemos de entender lo primero que sería aquí, el orden que tiene que tener una pregunta con can. ¿Ok? Y esto es de la siguiente manera. Voy a anotar con color azul, por un lado, ¿sí? Con color azul, aquí. Lo primero es el verbo modal auxiliar can, al inicio. ¿Ok? Seguido de el nombre o sustantivo, ya sea como lo ven en I, en you, he, el nombre propio de una persona como James, she, Jennifer, it, como pronombre personal, o a bird como el nombre común de un animal o una ave, we, you y they, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora, continuamos. ¿Qué es lo siguiente que tiene que seguir? Esto es muy importante, jóvenes. Quiero que lo noten. Después de can y después del pronombre o el sujeto, nosotros tenemos que tener el verbo. ¿Sí? Y este verbo, como ustedes ya saben, va en su forma simple, no necesita de una S al final, ¿no es verdad? Y bueno, lo que terminaría al final de esto sería nada más y nada menos que el complemento. Y el complemento no es nada difícil, aquí lo podemos ver. Puede ser un nombre común, un nombre propio, puede ser un pronombre personal, puede ser un lugar, puede ser, no sé, lo que ustedes gusten. ¿Ok? Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos con las preguntas yes, no, question en inglés. Ok, empecemos con la primera. ¿Está bien? Vamos a empezar con la primera y con su respuesta corta. Bien, dice, can I kiss you? Esa es una pregunta muy bonita. ¿Puedo besarte? Si mi esposa me dice a mí, can I kiss you? La respuesta obviamente será yes, you can. ¿Ok? Muy bien. Pero si viene otra mujer y me dice a mí, can I kiss you? Yo sé que soy gordito y todo, pero no, thank you. No, you can't. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Yo sé que ustedes ya saben cómo se hace esto, pero hay algo que quiero hacer mucho énfasis, jóvenes, y es que ustedes deben de tomar muy en cuenta. Voy a borrar todo esto para hacer énfasis solamente a esta parte. Y ustedes dirán, pero mister, eso es lo más fácil. Sí, jóvenes, es lo más fácil, pero de hoy en adelante, siempre y cuando ustedes hagan bien sus respuestas, yo les prometo un 100 redondo en su nota final.
Por eso mismo, muchos llegaron a tener 90, 95, 98 y tristemente algunas alumnas llegaron hasta el 99. Muchos otros llegaron a tener 100, pero es muy importante en el inglés comenzar con mayúscula, utilizar un punto al final de la oración y lo más importante, hacer un buen uso de comas. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que yo estoy aquí mostrándoles yes, comma, you can y un punto. ¿No es verdad? Entonces, en este caso es muy, muy importante que ustedes hagan mucho caso a lo que es la formación de las mismas respuestas cortas. Si ustedes no responden bien eso, entonces no están haciendo las cosas bien. Muy bien, veamos entonces la parte negativa, ¿ok? El negativo, no, comma, I can't. Más adelante yo les voy a enseñar bien específicamente cómo se responde en positivo, cómo se responde en negativo, pero desde ya les puedo asegurar que en el negativo que estoy ahora mismo haciendo énfasis aquí, ustedes tienen una palabra no, luego una coma y luego existen varias opciones. Voy a escribir las opciones en este lado de aquí para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo lo más grande posible. Voy a tratar de hacerlo así. Y esta es la siguiente. Cuando ustedes dicen no, la primera forma es no, comma, I cannot, punto. Otra forma sería, utilizando otro color, voy a hacerlo aquí, no, comma, I cannot, punto, o la que ya ustedes ven ahí, no, comma, I can't. Perdón, can't. Ok, ahí lo tienen. Entonces, esas son las tres maneras en que ustedes podrían responder de manera negativa y en respuestas cortas a una pregunta de sí y no en inglés. ¿Ok? Y eso es algo que yo quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta. Recuerden, empezamos una oración con mayúscula y terminamos con un punto. Y hagamos el buen uso de las comas. ¿Ok? Listo, pues. Hasta aquí no creo que tengan preguntas, pero si los tienen, háganmelo saber en los comentarios o háganme llegar a sus preguntas por Google Classroom o en último caso por WhatsApp. ¿Ok? Continuamos. Ahora, vamos a seguir aquí. Tenemos la manera de responder con la manera de responder con respuestas largas. Atención, esto es muy importante. Quisiera que noten que yo no solamente afirmo o niego una respuesta, sino que doy información más precisa o inclusive información adicional. ¿Ok? Vamos con la parte de long answers. ¿Ok? La pregunta, como ustedes ya saben aquí en este ejemplo, y solamente vemos esta única pregunta, porque el resto es exactamente igual, pero esta llama más la atención. Dice, "Can I kiss you?" Ok. La respuesta aquí dice, "Yes, you can kiss me." Ok. Sí, tú puedes besarme. Ok. Sigamos. La siguiente dice, "No, you can't kiss me." Ok, muy bien. Pero recuerden, jóvenes, que a manera de negar, a veces la entonación tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos decir. Pero si en mi caso fuese, yo rehusaría a esa respuesta diciendo no, you you cannot kiss me. Ok, muy bien. Recuerden, empezamos con mayúscula y terminamos con un punto. Entonces la respuesta está,
No, you cannot kiss me. Ahí estoy dando mucho más énfasis a mi respuesta negativa. Y eso es muy importante, ¿ok? Ustedes ya van a ver esto. Es muy fácil de hacer. Los demás ejemplos son exactamente igual. Así que vamos a dejar todo esto y continuar con la explicación. Muy bien. Veamos. Aquí tenemos a dos personas. Tal vez ellos no se van a preguntar la pregunta primera que fue Can you kiss me? Pero tal vez puede que sea la segunda. Veamos pues. Can you speak English? Yes, I can. Es la respuesta corta que ella dio. Pero también puede dar otra que podría ser esta. Can you speak English? Le pregunta el señor. Y ella responde yes, a little. ¿Ok? Recuerden, empezamos con un punto, con una mayúscula y terminamos con un punto. Perdón, ahí me he equivocado. Y nuevamente la misma pregunta. Can you speak English? Y ella responderá a little. Entonces podemos dar información de esa manera también. ¿Ok? Y vamos a verlo eso en la siguiente diapositiva. Grammar structure. Can. Continuamos con las explicaciones. Y aquí ya tenemos preguntas con can utilizando question words. ¿Cuáles son los question words? También conocidos como WH questions. Son aquellas que tienen su forma teniendo una W y una H. Y por eso se llaman WH words. Pero yo las conozco como WH questions. Question words. Muy bien, para que lo tomen muy en cuenta. Estos, recuerden, es muy importante que tengan una W y una H en su formación. Por lo cual vamos a ver si ellos cumplen con esto en lo que es este cuadro. Bueno, para ello voy a seleccionar esta parte, dice Information Questions, son preguntas que se hacen para poder adquirir información. Veamos pues, aquí los tenemos, son estos que tienen ustedes a este lado, ya está seleccionado, ya saben de cuáles estamos hablando. Ahora, lo que queremos saber aquí, es si esta palabra cuenta con un WH question word, ¿ok? Vemos que where se deletrea W-H-E-R-E. Entonces, sí, cuenta con un WH question. What? How do you spell what? W-H-A-T. Entonces, sí. How? How tiene que tener, por lo menos, si no está en orden, pero tiene que contar con una H y una W o una W y una H. Veamos si lo tiene. How is spelled H-O-W. Entonces, correcto, sí. All right, why? Why? Okay, how do you spell why? Y en casa dirán W-H-Y. Okay, why. Ahí lo tienen. Muy bien. Who? Who? W-H-O. Entonces cuenta. Muy bien. When. Recuerden, la pronunciación puede ser when, tal vez, para algunas personas, y también when. Así que no se sorprendan si alguien dice when en vez de when. Continuamos y dice when is also used, ¿no es verdad? Para decir dónde. Y tiene un WH question as well. Muy bien. Y what time, desde luego, porque tiene what, y which es una palabra que utilizamos para saber entre una u otra persona, animal, cosa o grupos. Ok, entonces which también tiene WH. Entonces en estas preguntas que hemos visto acá, cuentan con ello y vamos a ver las preguntas. La primera, la número 1, dice where can I go to? Where can I go to? Entonces la respuesta es you can go to a cafe outside. Okay. Tú puedes ir donde un café, es decir, un Starbucks, por ejemplo, afuera.
Luego, what can you play? Ok, una pregunta utilizando can, ¿no es cierto? Para decir lo que ustedes pueden jugar o sus habilidades en cuanto a ello. Entonces, como pueden ver, can está siendo utilizado a lo largo de a lo largo de esta columna, ¿no es verdad? Perdón. A lo largo de esta columna, ¿sí? Porque es el modal auxiliar que estamos utilizando para hacer preguntas que precisan de una información precisa. Entonces, where can I go to? Y ahí le dan una información. You can go to the cafe outside. Okay. What can you play? La respuesta es I can play soccer. How can he come here? How can he come here? He can come here on foot. He can come here by bus. He can come here by taking a taxi. ¿No es verdad? Son algunas de las respuestas que podrían haber. Why can't she, ¿no es cierto? Why can't she eat and drink? Y para ello, fíjense, tenemos aquí en esta justamente, why can't she eat and drink? ¿No es verdad? Les pregunta, ¿por qué ella no puede beber o comer? Y la respuesta está aquí. Muy fácil. Dice, because she's fasting. ¿Qué significa fasting? ¿Qué es lo que ven en la imagen al lado derecho? Fasting, be back soon, ¿no es cierto? En ese plato ustedes ven una palabra que puede que sea muy desconocida para ustedes, pero no saben cuán conocida realmente lo es. Les explico. Ustedes ven la palabra fasting, divídenlo en dos partes. Fasting. Ok, ING, perfecto, lo dejamos de lado. Y fast. Fast, ustedes dirán, rápido, rápido. No, en realidad significa ayunar. Fast es ayunar. Y nosotros ayunamos cuando no comemos o ingerimos bebidas. Pero rompemos el ayuno al decir he desayunado. Lo mismo ocurre en castellano, en inglés. Breakfast es break fast, o sea, romper el ayuno. O en otras palabras, ingerir alimento o bebida. Ok, acabamos de aprender algo de vocabulario hoy. Continuamos. Who can it bite? Perdón. Bueno, it can bite the strangers. Es muy probable que estemos hablando de un perrito, ¿ok? Y así sucesivamente en los ejercicios jóvenes. Entonces, esa es la formación de preguntas con can para lograr tener información, ¿ok? Voy a borrar ahora lo que he escrito y voy a continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces aquí dice grammar structure with can, who and which as subject and object. Esto es algo muy importante porque a veces nosotros hacemos preguntas y no sabemos cómo responder o qué quisieron decirnos. Ok, recordarán ustedes que tenemos sujeto, nos, ¿verdad? Que es todo lo que va antes del verbo, y objeto, object, que va todo lo que está después de el verbo. Entonces tenemos aquí, who can you see? Who, en este caso, está haciendo referencia a aquello que ustedes ven o a quien ustedes están viendo. Who can see, en este caso, al lado derecho, ¿sí? En esta parte de aquí, ya habla acerca de quién puede ver, o sea, hablamos de quién de nosotros. En cambio, este who can you see es a quienes nosotros podemos ver. Eso es algo que gramaticalmente muchas personas tienen problema, pero ahora estamos explicando de una manera tan simple que todos ustedes puedan entender. En caso de que no entiendan, me hacen saber, mister, no entendí esta parte. Mandan una captura de pantalla para que yo sepa de dónde es el problema y así pueda ayudarles.
Siguiente, I can see Amy. Long answer sería la respuesta a who can you see. ¿A quién puedes ver? I can see Amy. Directamente estoy respondiendo de la manera más larga posible, ¿sí? Pero who can you see? ¿A quién puedes ver? Una manera corta de dar información sería Amy, nada más. ¿Se ve? Así de fácil, jóvenes. Pero en cuanto a el sujeto, por el lado derecho tenemos estas maneras de responder. Who can see? ¿Quién puede ver? George can see. George puede ver. O hay otra manera, y esta es muy, muy común de responder, es George can. Basta con eso. Es como si he can, ¿no? George can. Él puede. O simplemente George, para decir que George puede, ¿no? Ok, entonces eso para lo que es who. En cuanto a lo que es which, estamos hablando de objetos, cosas o inclusive animales. Recuerden, who va a ser utilizado siempre para personas, tanto en singular como en plural. Así que lo vamos a poner con un color aquí y otro color para este otro apartado. Lo vamos a hacer de verde. Fíjense, verde como las plantas. Ahí está. Muy bien. Entonces en la parte verde pueden ustedes ver que tenemos which glasses can he wear? Cuando hablamos de glasses, podemos estar hablando de principalmente tres cosas. Un vidrio, un vaso de cristal o inclusive podemos estar hablando de lentes. En este caso estamos hablando de lentes. ¿Cuáles lentes o qué lentes él puede llevar puestos? Eso significa wear, portar, llevar, ¿no es cierto? Entonces, este which que ustedes ven aquí, que estoy alumbrando, es, con el puntero, es cuáles lentes puede él vestir. Estamos hablando de los lentes, no estamos hablando de la persona. Por eso mismo, objeto. He can wear the brown glasses, ¿ok? Él puede llevar puesto o vestir los lentes cafés, ¿ok? Bueno, esa es la manera más larga, pero la corta dice the brown glasses, ¿sí? The brown glasses y ya está. O puede decir the brown ones, the brown ones. Cualquiera de esas respuestas da a entender exactamente lo mismo, jóvenes. Por lo cual, no se frustren, ustedes si dicen, Mister, ¿cómo podría responder a la pregunta en el examen? Cuales fuera su respuesta, siempre y cuando sean estas que estoy enseñando, bienvenido. Y mientras tenga sentido, bienvenido. La última parte dice, which students can come, okay? Which students can come? ¿Qué alumnos pueden venir? En este caso estamos hablando de sujeto, okay? British students can come. Esa es la respuesta larga. Y podríamos decir British students can o simplemente British students. Eso es todo. Muy bien. Ok, jóvenes, quisiera agradecerles a todos por su atención y quisiera decirles que es momento de que podamos prácticamente practicar. Voy a subir esto y lo voy a compartir con ustedes. De hecho, ustedes lo están viendo ahora y quisiera pedirles que por favor en sus casas vean el video cuantas veces sea necesario. Puede que sea largo, pero estamos resumiendo prácticamente, se puede decir, casi una semana de clases. Así que en un video de menos de una hora ustedes han aprendido algo que no solamente lo han visto una vez, sino que pueden verlo las veces que necesiten. Voy a enviar ahora la tarea en Google Classroom. Es muy posible que el momento que ustedes estén viendo este video, yo ya les haya enviado el mensaje de que ya está en plataforma. ¿Ok? Un fuerte abrazo, jóvenes. Adiós.